¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy día nos reencontramos ya con nuestro cuarto módulo del curso de gestión de aduana. Lo que tenemos presente hasta hoy es que para hacer una gestión eficiente de mi actividad aduanera, lo mejor que puedo hacer es servirme de una herramienta, y esa herramienta es la legislación. Como hemos podido ver en el avance de nuestros módulos, esta legislación aduanera me va estableciendo ciertos comportamientos, ¿no? Comportamientos que son los indicados para que mi gestión sea eficiente. En uno de nuestros módulos hemos revisado, por ejemplo, quiénes son los que me van a acompañar en esta gestión aduanera. Y a estos hemos denominado los operadores, ¿no? Hemos invertido toda una sesión de aprendizaje para conocer cuáles son aquellos operadores que me van a acompañar y cuál es la actividad principal que ellos van a ofrecernos. Luego, estos comportamientos tienen que ver con aquellas decisiones de qué es lo que importadores, exportadores, beneficiarios, dueños de las mercancías pueden hacer con ellas, ¿no? Entonces, cuando las mercancías están ingresando al país o están saliendo del país, hay una serie de opciones, ¿no? Un menú de opciones que se puede escoger, ¿no? Dentro del cual se puede escoger qué alternativa voy a tomar. Y a esto es lo que la legislación denomina regímenes aduaneros. En este módulo que empezamos hoy, siguiendo más o menos la tendencia, ¿no? Siguiendo más o menos el comportamiento establecido en muchas leyes, en muchas normas. Luego de que se establecen los comportamientos, luego de que se norman los comportamientos, casi siempre al final, ¿no? Casi siempre se deja para el final responder a la pregunta: ¿qué va a suceder si no actuamos de acuerdo a estos comportamientos normados, a estos comportamientos preestablecidos? Entonces, este módulo, el último de nuestro curso, está vinculado precisamente a aquellos comportamientos indebidos, ¿no? Aquellas infracciones a la legislación aduanera que en el curso de nuestras actividades, ¿no? En el curso de nuestra gestión podríamos cometer. Entonces, la legislación establece una lista de comportamientos indebidos a los que denomina infracciones. Y ante cada infracción, ante cada comportamiento, ¿no? Denominado infracción, establece una sanción. Entonces, en este módulo nos vamos a referir de una manera, siempre de una manera útil y práctica, ¿no? ¿Cuáles son aquellos comportamientos tipificados como infracción y cuáles son aquellas sanciones ya preestablecidas por la legislación? Los más importantes, ¿no? Los que puedan resultar siendo útiles para nuestra gestión aduanera. Todo el aspecto sancionatorio de nuestra legislación aduanera, ¿no? Todo el régimen sancionatorio gira en base a algunos principios que no debemos de perder de vista cuando estemos analizando nuestros casos particulares. Uno de estos principios es la legalidad. Cuando un comportamiento tenga que ser tratado como legalidad, cuando un comportamiento tenga que ser tratado como infracción, tenga que ser tipificado como infracción, debemos analizarlo bajo la luz del principio de la legalidad. Es decir, que la ley lo establezca como infracción antes de que ese hecho se haya cometido, antes de que ese comportamiento se haya presentado en el mundo real. Si no está establecido previamente solo en la ley, ¿no? Solo en la ley, no en una norma de otro tipo, si no está preestablecido en la ley de aduanas como un comportamiento indebido, como una infracción, entonces no estamos ante una infracción. Y de eso hay que tener bastante cuidado porque la legislación aduanera en el Perú, bueno, y en todo el mundo tiene un carácter muy dinámico, se tiene que ir actualizando permanentemente. Entonces, este asunto de cuáles son aquellos comportamientos infraccionables también se va actualizando. Entonces, nosotros tenemos que tener siempre presente si hemos cometido algún comportamiento tipificado como infracción, en qué momento se cometió, ¿no? Bajo la vigencia de qué ley, bajo la vigencia de qué norma, para ver, ¿no? Lo primero que tenemos que evaluar es si ese comportamiento tipifica o no como una infracción. Otro principio
sobre el cual debemos evaluar nuestros comportamientos para ver si tipifican como infracción o no, es el de la determinación objetiva. En materia tributaria, ¿no? En materia tributaria, siempre la determinación de un comportamiento, ¿no?, como infracción y su respectiva sanción tiene un carácter objetivo, es decir, que no se evalúan circunstancias, simplemente se evalúa de que un hecho determinado ocurrió y que tiene que ser tipificado como infracción y que tienes que sancionarse. A ver, pues, con un ejemplo, vamos a ver más adelante que para cumplir muchas obligaciones, los operadores de comercio exterior tienen plazos determinados, plazos que pueden estar en horas, hablemos de un plazo de 2 horas, en algunos casos 30 días, 15 días, y a veces hasta plazos anteriores a la ocurrencia de un hecho, ¿no? 2 horas antes de la ocurrencia de un hecho, 24, 48 horas antes de la ocurrencia de un hecho. Entonces, solamente se requiere para tipificar como infracción a este hecho que ocurra fuera del plazo establecido. Ese es el único criterio que se tiene que evaluar en materia tributaria. Es una determinación completamente objetiva, es decir, que no hay mucho que evaluar, mucho que deslindar respecto a un comportamiento. ¿Es o no es infracción? Y esa determinación de si es o no es infracción es completamente objetiva. ¿Qué sanciones están establecidas en nuestra legislación de aduanas? Básicamente multas. A partir de las últimas modificaciones al decreto 1235, la gran mayoría de sanciones han terminado siendo multas. Ya se han reducido los otros tipos de sanciones y nos hemos quedado básicamente con unas sanciones de tipo multa. También quedan algunas sanciones establecidas como comiso a las mercancías, ¿no? Como comiso a las mercancías. Y a los operadores, para los operadores, se reserva para casos muy puntuales las sanciones de suspensión, de cancelación y de inhabilitación, ¿no? Se suspende y se cancela a los operadores, se inhabilita a las personas naturales cuando están actuando como operadores, ¿no?, o a los representantes legales. Hemos dicho que el comiso es una sanción que se aplica a las mercancías, es decir, la privación, ¿no?, la privación de la propiedad de la mercancía, ¿no?, la autoridad como medida sancionatoria, ¿no?, incauta, toma posesión, toma propiedad de esa mercancía, ¿no? Y las multas, que son sanciones de carácter pecuniario, ¿no? Para carácter pecuniario, carácter económico, sanciones, pagos que se tienen que realizar, ¿no?, al fiscalizador por haber tenido algunos comportamientos tipificados previamente como infracciones. Ahora, hay que mencionar que a partir justamente de las últimas modificaciones con el decreto legislativo 1235, que ha entrado en vigencia en los últimos meses, el asunto de las suspensiones, cancelaciones y las inhabilitaciones sí se están evaluando, ¿no? Sí se están evaluando, dejando un poco de lado aquella rigidez con una evaluación objetiva, y se están evaluando las circunstancias, ¿no? La propia norma ahora prevé que la administración evalúe las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Es decir, como le dije, flexibiliza un poco el tema completamente objetivo, tratando de buscar que la sanción sea de alguna manera proporcional a la infracción. Es una de las novedades que tenemos en nuestra legislación, que en algún momento nos va a servir, pero veamos que solamente está limitado, ¿no? Solamente está limitado este principio o este análisis no tan riguroso desde el punto de vista objetivo para suspensiones, para cancelaciones y para inhabilitaciones. Tal vez la sanción más común, la sanción más frecuente a la que nos enfrentamos nosotros como operadores, como participantes activos en esto de la gestión aduanera, es el tema de las multas. Cuando nosotros tengamos un tema de multas, alguna situación que esté relacionada a multas, lo sugerible es revisar el artículo 192 del decreto legislativo 1053. Ahí es un artículo bastante extenso en el que tenemos enumerada
todas las multas, ¿no? Todas las multas que prevé nuestra legislación aduanera, y donde están estas multas se encuentran direccionadas de acuerdo al tipo de operador, de acuerdo a quién la comete. Entonces es un ordenamiento muy preciso, ¿no? Muy exacto, ¿no? Muy esquemático, y esto lo podemos ver de la forma como se presenta el decreto legislativo, el artículo 192 del decreto legislativo 1053. Tenemos un primer grupo de multas que está vinculado a todos los operadores en general, ¿no? El grupo que se detalla en el artículo 192, inciso A, multas que se aplican a todos los operadores de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los hechos, ¿no? De acuerdo a qué tipo de infracción hayan cometido. En este primer grupo destaca mucho una infracción que es la infracción 5A, que se relaciona a hechos cuando la administración, cuando la SUNAT me notifica para cumplir una obligación, para entregar una información y me otorga un plazo, ¿no? Cuando la SUNAT me notifica para que yo pueda cumplir una obligación o pueda entregarle una información y me da un plazo, esa información tiene que ser enviada dentro del plazo otorgado, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en una infracción sancionada con este tipo de multa establecida en el artículo 192.5a. Entonces es un grupo de multas que tiene un carácter general, porque se direcciona a cualquier operador, ¿no? A cualquier operador, ¿no? Por supuesto, el inciso es mucho más amplio, pero estamos haciendo mención a aquel caso que es más frecuente en la gestión aduanera, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta nuestras notificaciones, en qué momento recibimos el requerimiento de la administración, y a partir del día siguiente de recibido este requerimiento surte efecto la notificación y empezará a correr el plazo que nos han otorgado, ¿no? Entonces, si este plazo está otorgado, puede estar otorgado en la misma notificación, o de repente se trata de un plazo que ya está establecido en reglamento. En cualquiera de los casos, el incumplimiento de este plazo tendrá como sanción un tipo de multa establecida en el inciso A del artículo 192. Y así están establecidos una serie de multas direccionadas para cada operador. Hay un grupo de multas que se direccionan, por ejemplo, a los transportistas, ¿no? A los transportistas, al operador de comercio exterior denominado transportistas, y también a los agentes de carga, que tienen un comportamiento muy similar. También tienen su inciso dentro del artículo 192, qué tipos de comportamientos se sancionan con multas. Casi siempre los transportistas y agentes de carga son sancionados, ¿no? Lo más común es ver que a estos operadores se les sanciona por incumplimiento de plazos, ¿no? Ellos tienen establecidos dentro de su dinámica, dentro de su funcionamiento, tienen establecidos muchas obligaciones, ¿no? Que tienen que cumplir en plazos, ¿no? La gran mayoría de estos plazos están establecidos en horas, ¿no? Por la rapidez del movimiento, ¿no? Por la necesidad que ellos cumplan sus obligaciones dentro del engranaje, son un elemento muy importante. Entonces, el incumplimiento de estos plazos en la entrega de alguna información, por ejemplo, manifiesto de carga que requiere la SUNAT para gestionar sus operaciones, será sancionado también con una multa. Un grupo importante dentro de este artículo 192 es el tema de los despachadores. Los despachadores también tienen una serie de comportamientos preestablecidos, ¿no? Como infracciones. Despachadores, estamos hablando, si recordamos un poquito, agentes de aduana, ¿no? A los propios dueños consignatarios, despachadores oficiales. Entonces, cuando están en su actividad de despacho, gestionando sus despachos aduaneros, ellos tienen unos comportamientos preestablecidos, tienen una serie de procedimientos y de instructivos de trabajo que tienen que cumplir para presentar las declaraciones a la SUNAT. Y en esas declaraciones, algunos de los errores, no todos, algunos de los errores que se cometen están tipificados
como infracciones, ¿no? Me estoy refiriendo pues a una incorrecta declaración de marca, por ejemplo, a una incorrecta declaración de modelo, a una incorrecta asignación de partida arancelaria a las mercancías. Entonces, esas son las multas más comunes, ¿no? Más frecuentes en el caso de los despachadores. Y así como les digo, el artículo 192 establece una relación de multas direccionada a cada tipo de operador, ¿no? A cada tipo de operador. Por ejemplo, en el caso de las tiendas libres, ¿no? En el caso de las tiendas libres o duty free, como el control de la SUNAT sobre ellos va sobre todo al tema de las mercancías, a la disposición de las mercancías. Entonces, la información que le va a pedir la SUNAT de manera muy precisa, muy exacta, es el tema de sus inventarios, ¿no? Le va a solicitar sus inventarios. Y si estos operadores se retrasasen o presentasen indebidamente esta información de los inventarios, entonces será pues sancionado, será considerado también como una infracción y será sancionado con su correspondiente multa. Mención aparte merece el último inciso que se ha incorporado en el artículo 192 respecto a las sanciones que ahora la SUNAT puede aplicar a los administradores, a los concesionarios de puertos, aeropuertos y terminales terrestres internacionales. Creo que cuando trabajamos el tema de operadores de comercio exterior hace algunas sesiones dejamos bien claro que estos administradores, concesionarios, no tienen la característica de operador. No tienen la característica de operador, no tienen que cumplir los requisitos ante la SUNAT para ser autorizados como operador, pero sí, ¿no? Si presentasen comportamientos previstos en en la ley como infracción, entonces podrán ser sancionados. Entonces, básicamente, pues es el hecho de no prestar la infraestructura adecuada para los controles aduaneros, el hecho de no enviar la información que la SUNAT solicite, o temas que tienen que ver con la seguridad de la mercancía. Si esos comportamientos están ya tipificados, ¿no? Están tipificados, encajan con lo que la legislación aduanera tipifica como infracción, entonces la SUNAT podrá también aplicar multas a estos administradores, concesionarios de puertos, aeropuertos y terminales terrestres sin que tengan ellos la condición de operadores de comercio exterior. Es muy útil que nosotros en nuestra condición de sujeto pasivo de esta relación con la administración tributaria, tengamos un manejo muy práctico, muy rápido del cálculo de nuestras multas. Si bien es cierto, los sistemas informáticos van a hacer un cálculo, ¿no? De manera automática de estos montos que tenemos que cancelar, para una correcta gestión nosotros tenemos que estar en condición de prever estos montos y de hacer un cálculo estimado de cuánto es lo que me corresponde cancelar por una multa, ¿no? Que se genere por una infracción que he cometido. Básicamente hay tres tipos de multas, diríamos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo es que se van a calcular estas multas. Hay unas multas, hay un grupo de multas que está establecido para calcularse en función a los derechos dejados de pagar, o a lo que se conoce aquellas infracciones que hayan tenido incidencia tributaria. Entonces, si el comportamiento que yo he tenido, el error que he cometido, tipificado como infracción, termina teniendo una consecuencia en el monto de los impuestos que yo he pagado, ¿no? Entonces yo tendré una sanción, ¿no? Tendré una sanción preestablecida del doble de aquello que dejé de pagar, ¿no? Si yo le dejé de pagar 1.000 a la SUNAT por haber cometido mi error, entonces para subsanar esto tendré que hacer dos cosas. Primero, pagar los 1.000 que dejé de pagar y luego tendré que acogerme a mi sanción, ¿no? Pagar mi sanción, que será en este caso 2.000, ¿no? El doble de lo que dejé de pagar. Ahora, hay otro grupo de multas que se calculan cuando no hay un efecto tributario, ¿no? Cuando no hay una incidencia tributaria, pero sí ha habido un error.
¿no? Si ha habido un error, por ejemplo, pues una incorrecta declaración de marca, una incorrecta declaración de modelo, en el caso de los despachadores, una incorrecta declaración de origen, ¿no?, de las mercancías, me va a llevar a que esté incurso en una infracción y tenga una sanción, pero esto no tiene incidencia en el monto de los impuestos cancelados. Entonces, casi siempre este monto está establecido en relación a la UIT, ¿no? En relación a la UIT, pues hay multas que ha establecido la SUNAT, de 3 UIT, de 1 UIT, del 50% de la UIT, del 20% de la UIT y la que es más común, del 10% de la UIT. Y un tercer grupo de multas, ¿no? Un tercer grupo de multas, desde el punto de vista del cálculo que hacemos de ellas, es aquellas multas que están relacionadas al valor FOB de las mercancías, ¿no? Al valor FOB de las mercancías. Pero aquí hay que tener, esto se aplica mucho a transportistas y almacenes, porque recordemos que en alguna parte del circuito logístico, transportistas y almacenes van a ser los encargados de custodiar las mercancías. Si algunos comportamientos indebidos de transportistas y de almacenes llevara a que se pierda el control de esta mercancía o que sea sustraída esta mercancía, entonces la SUNAT aplicará sanciones que van en relación al valor FOB de la mercancía, ¿no? Es lo más común, ¿no?, aplicar una multa que esté referida al valor FOB de la mercancía, ¿no? Si a usted se le perdió una mercancía que cuesta $500, entonces la multa será pues del valor FOB de $500. Por supuesto, se establecen montos mínimos, ¿no?, porque recordemos que también transportistas y almacenes custodian mercancías que en realidad tienen un valor monetario mínimo, ¿no? Entonces no se podrían aplicar sanciones tomando siempre el valor como referencia el valor de la mercancía, sino se establecen montos mínimos, por ejemplo, de media UIT, tomando como referencia, o 10% de la UIT. Como parte de este módulo también vamos a conversar respecto a un tipo de sanción, ¿no?, a un tipo de sanción que en realidad ya se ha disminuido un poco a partir de estas últimas modificaciones a la legislación aduanera, que es el caso de las suspensiones, ¿no? El caso de las suspensiones. Y en realidad ya las causales para suspender, recordemos que a quien se suspende, se le suspenden las actividades a los operadores, es decir, a poderse desarrollar actividades como operador de comercio exterior. Antes había muchas más causales para para que la SUNAT pueda suspender a los operadores. Hoy en día ya esas causales se han reducido, ¿no? Se han reducido y muchas de ellas han sido trasladadas a ser sancionadas con multas. Resulta más práctico, ¿no?, y menos perjudicial a los operadores, más práctico para la administración aduanera poder aplicar una multa y menos perjudicial para los operadores el hecho de pagar una multa en vez de ser suspendido, ¿no? Suspendido, dejar de atender, dejar su actividad por un tiempo determinado. Entonces, se han establecido causales de suspensión para almacenes, para empresas de servicio de entrega rápida, para para almacenes, para despachadores, y casi siempre la causal que se ha considerado es el hecho de no renovar, de no actualizar la fianza de operador que estas empresas tienen ante la SUNAT y que les permite operar. Entonces, recordemos que estas fianzas son de carácter anual, ¿no? Son de carácter anual y tienen que renovarse en el mes de enero de todos los años, ¿no?, antes del 31 de enero de todos los años. Entonces, si se presentase una situación de no renovar, no adecuar esta fianza, la SUNAT sí tiene ahí una causal, ¿no? Tiene una causal para poder aplicar una suspensión. Digamos, es la causa más común, más frecuente que ya ha establecido, que ha reservado la legislación para aplicar a los operadores de comercio exterior. Señores, nos estamos reencontrando en nuestro siguiente módulo para repasar algún tipo de sanciones más
y sobre todo para revisar aquella posibilidad de poder reducir el pago de nuestras multas a través de los regímenes de incentivos y régimen de gradualidad. Nos reencontramos.